estas cuestiones, si nosotros podemos actuar sobre estas cuestiones, vamos a prevenir el desarrollo de hipertensión. No nos vamos a explayar en la clase de hoy para no hacerla extensa y las vamos a charlar en la próxima clase cuando hablemos de las intervenciones en el estilo de vida para el tratamiento de la hipertensión, sabiendo que en los pacientes hipertensos, tratando sobre estas situaciones, podemos bajar la presión arterial, aunque también tenemos que saber que si actuamos sobre estas situaciones, podemos prevenir también el desarrollo de hipertensión en personas que aún no son hipertensas. ¿En quiénes tenemos que realizar? Estas veces son cuestiones básicas, ¿no? Pero no está de más repasarlas. ¿En quiénes tenemos que realizar screening de hipertensión? Toda persona tiene que tener un conocimiento de sus cifras de presión arterial. Entonces, todas las personas tienen que conocer su valor de presión arterial. Esto se puede hacer en campañas, en campañas para la toma de la presión arterial o con la toma oportunista de la presión arterial cuando un paciente consulta por cualquier otra cuestión. Ustedes saben muy bien que con nuestras prácticas habituales, quizás nosotros no porque somos cardiólogos, pero es muy frecuente que si los pacientes consultan a cualquier otro personal de salud, a otra especialidad, no le van a tomar la presión arterial. Entonces, mucho cuidado con eso, porque a veces el paciente toma contacto con el personal de salud, piensa que está supervisado, pero si nadie le toma la presión arterial, el paciente puede nunca tener un conocimiento de su valor de presión arterial. Entonces, si el paciente es joven, menor a 40 años, y no tiene otros factores de riesgo, ya tomamos, entonces logramos tomarle la presión arterial, si sus valores de presión arterial son óptimos, menor a 120/80, podemos considerar que este paciente requeriría un nuevo control cada 3 a 5 años. Pero para no olvidarnos, lo que se recomienda es la toma oportunista cada vez que el paciente tome contacto con el personal de salud. Pero si esto no sucede, un paciente menor a 40 años, sin otro factor de riesgo, con presión arterial óptima, podría recién realizar un screening de su valor de presión arterial cada 3 a 5 años. Si sus valores de presión arterial fueron normales, entre 120, 129, 80, 84, cada 3 años, y si ya están en este valor más limítrofe de presión normal alta, mucho cuidado, entonces en estas situaciones el paciente tiene que ser controlado anualmente. Aunque hay situaciones, cuando nosotros vemos un paciente con estos valores de presión arterial, aunque sea joven, que podemos pensar si realmente es un hipertenso, un normotenso normal alto, o es un paciente que tiene más riesgo y que, por ejemplo, nosotros vemos en consulta y algún dato de la evaluación nos hace pensar que es un paciente que por fuera de nuestra consulta maneja valores de presión arterial más elevados, o porque encontramos un electro ambiguo con signos dudosos de hipertrofia, bueno, ese paciente por ahí requiere no un control en un año, sino quizás un monitoreo domiciliario de la presión arterial para diagnosticar hipertensión arterial. Ahora, si el paciente es joven pero ya tiene otros factores de riesgo, la sistemática debería ser un control anual de su presión arterial. Lo mismo que si un paciente es mayor a 40 años, en estos pacientes el control también tiene que ser anual para el diagnóstico de hipertensión arterial. ¿Y cómo hacemos diagnósticos? Ustedes saben que ustedes quizás no han llegado a conocer el esfingomanómetro de mercurio, que era el patrón oro para el diagnóstico de hipertensión, como el más exacto. Pero por los riesgos de contaminación ambiental, estos han sido sacados del mercado hace varios años, y los que se han mantenido son el esfingomanómetro aneroide, el auscultatorio y los automáticos. Hay que tener en cuenta que hoy, las guías actuales más recientes recomiendan los automáticos, porque evitamos el redondeo, el gap auscultatorio y por lo tanto el subdiagnóstico, y tienen menor variabilidad interobservador. Con respecto a los aneroides auscultatorios, hay que tener en cuenta que estos equipos que se han extendido en su manejo, en su uso desde que se sacaron los de mercurio, tienden a descalibrarse, sobre todo estos, que los comunes que usamos, que los manipulamos con fuerza, los tiramos sobre la camilla, tienden a descalibrarse y habría que calibrarlos cada 4 a 6 semanas. Eso no se hace en ningún lado. Se puede hacer, ¿no? Pero no es costumbre hacerlo. Los que por ahí, al no estar expuestos a la manipulación violenta
no se descalibran tan frecuentemente son los que están colocados en la pared. Y estos habría que calibrarlos cada 6 meses. Se piensa que 2 de cada 3 equipos de los que están en el mercado no están validados, y lo que deberíamos usar son equipos validados. Esta es una página donde uno puede ingresar y puede chequear que la marca y el modelo del tensiómetro que uno utiliza estén validados. Y después, como regla básica, es cómo tomamos correctamente la presión arterial. Y tomamos correctamente la presión arterial en consultorio. Nosotros debemos saber que la presión arterial debemos tomarla después de un reposo de 3 a 5 minutos, no enseguida que el paciente ingresa a nuestro consultorio, que el paciente tiene que estar en una habitación tranquila, tiene que no haber tomado café, no haber fumado, no hacer un ejercicio físico importante en los 30 minutos previos, y por lo tanto hay que si no dejarlo reposar. Idealmente tiene que estar con la vejiga vacía, porque puede si no estar molesto por esta situación. Debemos tomar la presión arterial 2 a 3 veces con un intervalo de 1 minuto entre cada toma, y si los valores que nos dan estas tomas varían, por ejemplo, más de 10 la sistólica o 5 la diastólica entre tomas, debemos hacer más mediciones, ¿sí? Y el paciente tiene que estar bien sentado, apoyado en su espalda, apoyado con sus piernas en el piso, no tiene que cruzar sus piernas, el brazo tiene que estar desnudo a la altura del corazón, y no tiene que estar hablándonos, ni nosotros deberíamos estar hablándole al paciente para evitar la situación de alerta, ¿sí? Entonces, bien sentado, con reposo, sin hablar, con el brazo desnudo. Y así es como deberíamos tomar la presión arterial, ¿sí? Cuando usamos los equipos auscultatorios, en el cual tenemos que desinflar el manguito nosotros, la velocidad de desinsuflado deberían ser de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. Y cuando, utilizamos los automáticos, apretamos el botoncito, esperamos que mande la medición, esperamos 30 segundos y realizamos la otra medición. Entonces, en la primera consulta debemos tomar la presión también en los 2 brazos, y debemos hacer un seguimiento posterior en el brazo que nos dio más presión, si lo hubiera, ¿sí? Sabiendo que puede haber una variación de presión arterial entre un brazo y otro, pero con valores menores a 10 milímetros de mercurio. Valores de diferencia superiores a 10 milímetros de mercurio nos deberían alertar a que haya alguna obstrucción arterial, por ejemplo, una coartación de aorta, una obstrucción significativa, ¿sí? Y tenemos que no solo que tomar adecuadamente la presión, sino que debemos usar el manguito adecuado al tamaño del brazo del paciente. Otra cuestión que tampoco se tiene en cuenta en los consultorios, que disponemos en general de un manguito estándar. Un manguito estándar que no es universal, que no sirve para todos los brazos. Nosotros deberíamos, sobre todo en las que, como sucede siempre, en los extremos, ¿no? En los obesos somos muy delgaditos, deberíamos medir la circunferencia del brazo en el punto medio entre el acromion y el olecranon, y ese valor que nos da nos permite considerar cuál va a ser el manguito que necesitemos. El manguito sería el plastiquito, la bolsita que se infla. Con respecto a esa medición que hacemos, el manguito debería tener un 80%, la longitud debería ser un 80% de esa circunferencia, y el ancho del manguito debería ser un 40% de esa circunferencia. Y así nosotros deberíamos elegir cuál es el equipo que seleccionamos. Hay algunas marcas comerciales como esta que viene el aparato para cambiarle, la manguerita viene para cambiarle a los distintos manguitos, ¿no? Supongo que alguna vez han tenido acceso a ellos. Uno suele tener uno, quizás no tienen toda la gama porque son bastante costosos, pero es importante tener sobre todo el para obesos y el de un brazo de niño o de un brazo de una persona delgadita. Afortunadamente hay algunos de los automáticos, que son los que ahora incluso la Organización Panamericana de la Salud recomienda como el ideal, el automático, por esto que yo les decía, porque se evita el redondeo, porque se evita el subdiagnóstico por el gap sistólico y hay menor variabilidad interobservador. Algunos, no todos, vienen con un manguito que es universal. Por ejemplo, fíjense que permite medirle a los pacientes que tengan una circunferencia de brazo tan delgadita como de 22 centímetros,
y tan ancha como de 42 centímetros. Entonces uno puede disponer de ese y ya no necesita tener tantos manguitos disponibles. Y bueno, entonces nosotros tomamos adecuadamente la presión con el tensiómetro adecuado, en la posición correcta. Tenemos que siempre descartar fenómenos presores. Son situaciones que pueden estar llevando que la presión arterial puede estar elevada en el momento de nuestro diagnóstico. Y tenemos que descartar en la consulta, pero básicamente quizás cuando nosotros le medimos la presión arterial a un paciente que consulta por cifras de hipertensión arterial, moderadas o severas, descartar que no esté bajo una situación de pánico o de una situación de ansiedad, que esté cruzando un glaucoma agudo, cuadros vertiginosos, cuadros osteoarticulares dolorosos, que no solo van a estar hipertensos por el dolor, sino quizás por el uso de analgésicos, que no esté cursando una migraña, cefaleas tensionales, neuralgia del trigémino, cualquier situación que puede estar llevando a la elevación de la presión arterial en ese momento, y no va a ser momento para diagnosticar hipertensión arterial. ¿Y cómo confirmamos nuestro diagnóstico? ¿Basta una medición aislada? Si los valores de hipertensión son severos, sí, y no hay una situación clara de un fenómeno presor que la esté llevando, sí. Pero si no, vamos a necesitar otras consultas o un monitoreo domiciliario de la presión arterial. Entonces, si la hipertensión es grado 3 o más y no hay una situación que la esté desencadenando, por ejemplo, un cuadro doloroso agudo, o si ya hay también daño orgánico por hipertensión incuestionable, bueno, no necesito mediciones adicionales, ya el diagnóstico está realizado en nuestra primera consulta, pero en otras situaciones no. Entonces, si tenemos una hipertensión grado 1, grado 2, deberíamos confirmar en mediciones sucesivas en consultas. Podemos citar al paciente dentro de los 15, 20 días o al mes y tomarle la presión arterial, a menos que la situación nos apremie. Pero podemos considerar, si queremos realizar la evaluación de forma más perentoria, una medición fuera de la consulta. Y para eso tenemos dos opciones: el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, el MAPA, o el monitoreo domiciliario de la presión arterial, que desafortunadamente, como no lo reconoce ninguna obra social, eso no se puede hacer. Pero como se utilizan los mismos equipos que son los automáticos, estos que yo les mostraba, que pueden grabar las mediciones, muchos, no la mayoría, pero muchos de los que están en mercado, que se compran los pacientes, permite grabar sucesivas mediciones. Sirve eso si el paciente lo tiene. O sea, a uno no se lo puede ofrecer como profesional, como institución, pero sí, si el paciente lo tiene, sirve. Y los pacientes con presión arterial normal alta, entre 130, 39, 85, 89, bueno, dijimos, esos pacientes, podemos decir, le medimos al año siguiente la presión, o si tenemos alguna duda, nos queremos quedar tranquilos o algo nos hace sospechar que puede ser un hipertenso, por ejemplo, esos pacientes que nos los mandan porque tienen infartos lacunares en una resonancia, nosotros no los encontramos hipertensos, bueno, quizás son los que ameriten un control domiciliario de la presión arterial, ¿sí? Porque tenemos que descartar hipertensión enmascarada u oculta. Entonces, según el último reporte de nuestra guía nacional, el punto de corte dijimos que era 140-90 para definir hipertensión arterial, en al menos 2 consultas realizadas en días diferentes, como dijimos, y esto dijimos que lo hacíamos. Este valor de corte era en base a un adecuado equilibrio entre los beneficios del tratamiento y los riesgos potenciales de la intervención. Entonces, para la confirmación dijimos que disponemos de este monitoreo ambulatorio de la presión arterial o el MAPA. Las mediciones ambulatorias nos permiten categorizar a los pacientes en 4 grupos distintos, ¿sí? 2 de ellos son discordantes con respecto a los valores que nosotros medimos en consulta, que sería la hipertensión oculta y la hipertensión de guardapolvo blanco. ¿Por qué? Porque la hipertensión oculta es cuando nosotros tenemos valores de normotensión en la consulta y hipertensión en la medición ambulatoria. Recuerden que en la medición ambulatoria los valores de corte son distintos. Para hablar de hipertensión lo hacemos a partir de 135-85 de promedios, y en la consulta dijimos de 140-90. Y en los pacientes en los cuales nosotros en consulta
encontramos hipertensos, 140/90 o más, y con los valores domiciliarios tenemos valores normales, ¿sí? Entonces, estos dos cuadros son discrepantes con respecto a la consulta y a la medición ambulatoria. Y los valores de normotensión o hipertensión, bueno, no meritan explicación. Entonces, ¿en cuándo es más apropiado, en qué situación es más apropiado para la confirmación del diagnóstico solicitar un monitoreo ambulatorio? En pacientes con presión arterial normal alta, donde es bastante prevalente la hipertensión oculta, como les decía, esos pacientes en los cuales en nuestra evaluación no nos quedamos tranquilos y pensamos que puede tener valores más altos en su domicilio. Y en los pacientes que están con un valor de hipertensión grado 1, grado 2, y nosotros encontramos todo normal, el resto de los estudios, donde podemos considerar que puede haber alguna cuestión de hipertensión de guardapolvo blanco, sabiendo que la hipertensión de guardapolvo blanco no es del todo benigna. Los pacientes con hipertensión de guardapolvo blanco tienen más riesgo de tornarse hipertensos crónicos dentro del año, se han relacionado con mayor daño de órgano blanco en la evolución, sí, de órgano blanco en la evolución, entonces no son tan benignos como esos pacientes que vienen y le dicen soy hipertensión de guardapolvo blanco, pero tienen valores de 180, no, eso no son hipertensos de guardapolvo blanco, son pacientes que quizás en la consulta tienen valores más altos de presión, pero que tampoco están normotensos en su casa, así que mucho cuidado con lo que nos refieren los pacientes. Entonces, ustedes lo conocen, en el sanatorio lo usan mucho, los monitoreos como son, tenemos el dispositivo que lo programamos con un software en la computadora, se lo colocamos al paciente, debemos programar las horas del día y programar que la presión arterial, nosotros podemos definir cuánto, pero habitualmente hacemos que durante el día la presión arterial sea registrada cada 20 minutos, por ejemplo, y durante las horas de sueño que el paciente nos refiere, la presión sea tomada cada media hora, para que no sea tan molesto. Tenemos que anotar eso, y reprogramar para que el equipo tenga en cuenta cuáles son las horas del sueño, para que nos calcule cuál es el descenso de la presión arterial durante el sueño. Si el paciente, por ejemplo, tiene un hábito nocturno que se levanta o que trabaja, la presión de la noche va a estar más alta que durante el día, entonces por eso es importante definir esto. Y es muy importante también consultar al paciente, o que en el diario que uno le da para que registre si tiene algún evento, registre cómo ha descansado con el dispositivo, porque muchas veces porque el aparato le aprieta demasiado, el paciente no descansa bien y la presión no desciende lo que debería descender durante el sueño. Entonces es importante eso, explicarle que si a la noche se molesta, está muy molesto, lo anote, para nosotros poder interpretar los resultados. Tengamos en cuenta que si el paciente tiene hipertensión durante el registro, el manguito le va a apretar mucho y muchas veces es molesto. Y que cuando uno analiza los resultados, entonces tiene en cuenta los valores de presión arterial en 24 horas, los promedios, los valores de presión arterial diurna, que deben ser menor a 135/85, la nocturna menor a 120/70, y que en el promedio los valores normales son entre menos de 130, menos de 80 milímetros de mercurio. Por ejemplo, cuando colocamos un mapa, podemos tener todos estos valores. Cuando nosotros colocamos o le pedimos al paciente que se haga un monitoreo domiciliario de la presión arterial, vamos a tener los promedios, pero no los de presión arterial nocturna, por supuesto, porque el paciente no se va a despertar a la noche para tomarse la presión arterial. Y el mapa nos permite hacer diagnóstico de hipertensión nocturna aislada, el paciente en el que, el que tiene hipertensión solamente la noche. Pero mucho cuidado con respecto a esto, de interrogar este tema que yo les explicaba, de cómo descansa el paciente con el aparatito. Que si no descansó, por ahí con mucha cautela tomar este concepto de hipertensión arterial nocturna. Entonces, en base al comportamiento de la presión arterial durante el día y durante la noche, tenemos distintos patrones circadianos. Lo normal es un patrón DIPAR, es decir, que la presión arterial durante el sueño descienda un 10 a un 20%. Puede ser que no descienda un 10%, le llamamos non-DIPAR, o que descienda demasiado, más del 20% durante la noche, hiper-DIPAR, o que sea un DIPAR invertido, donde la presión arterial durante el sueño se incrementa. Y eso se debe informarse. Después hay otras cuestiones que se pueden informar, además de los promedios y de este patrón, por ejemplo, las cargas hipertensivas. Yo no recuerdo haber leído un mapa de la institución, pero
no son de las variables o que tengan más fortalezas para el manejo de los pacientes hipertensos. Sí nos permite, sí es importante los promedios diurnos nocturnos, el patrón circadiano. Las cargas hipertensivas no hay tanto consenso del valor el cual deberíamos dar para el seguimiento de los pacientes. Y la otra herramienta que tenemos, dijimos que es el monitoreo domiciliario, que hay que tener en cuenta los mismos recaudos que para medir la presión arterial, en cuanto al reposo de 5 minutos del paciente, que esté sentado, apoyado, en silencio y sin cruzar las piernas, que se coloque adecuadamente el manguito, con el brazo lo más desnudo posible, que esté relajado. Todos los recaudos que hayamos hablado antes, bueno, para el monitoreo domiciliario, empleando estos equipos automáticos en el que el paciente no tendrá que ni siquiera estar mirando la medición, sino tomándose la presión y dejándola grabada para que nosotros después la miremos. Y lo que se recomienda es esto, realizar las mediciones preferentemente antes del desayuno y antes de la cena. Realizar 2 mediciones por la mañana y 2 mediciones por la noche, al menos por 4 días. ¿Y cómo deberíamos interpretarlo? Como dijimos, exceptuando los registros del primer día, diagnosticamos hipertensión con valores promedios iguales o mayores a 135/85. Entonces, detectamos la hipertensión, evaluamos que el paciente no esté bajo fenómenos presores, confirmamos nuestro diagnóstico con el monitoreo ambulatorio o la medición domiciliaria de la presión arterial. Tenemos que tratar de descartar situaciones que pueden ser la causa, hipertensión secundaria, y vamos a ver en quién pensamos esto. Y después tenemos que buscar factores que contribuyen a la aparición de la hipertensión en este paciente, tenemos que buscar factores de riesgo y enfermedades concomitantes, porque esto va a ser importante a la hora de definir el inicio de nuestro tratamiento. Tenemos que detectar daño orgánico por hipertensión, o ya si el paciente tiene enfermedad cerebrovascular o cardiovascular o renal establecida, y vamos a ver cómo definimos esto. Y recién ahí vamos a tener que iniciar tratamiento y evaluar la adherencia al tratamiento. Vamos a ver en quiénes deberíamos descartar hipertensión secundaria, en quién pensamos cuando estamos evaluando a un paciente que puede tener una hipertensión secundaria. Pacientes jóvenes menores de 40 años con hipertensión, inicio de hipertensión en la niñez, tenemos que pensar que puede tener una causa secundaria. Cuando hay un empeoramiento de forma aguda en paciente previamente normotenso, cuando la hipertensión es resistente al tratamiento, cuando se presenta con una emergencia hipertensiva, cuando hay un daño orgánico blanco significativo, tenemos que pensar que ese paciente puede ser un hipertenso secundario. Si tenemos un laboratorio sugestivo de enfermedad endocrina o enfermedad renal crónica, por ejemplo, un paciente con problemas tiroides, con Cushing o con falla renal. Si tenemos clínica sugestiva de apnea del sueño, sabemos que tenemos que interrogar no solo al paciente si ronca, sino al familiar idealmente, pensarlo en un paciente obeso, con un cuello corto y ancho. Y si tenemos una clínica sugestiva de feocromocitoma o una manifestación sugestiva de feocromocitoma. En esas situaciones uno debería tener el alerta para pensar en hipertensión secundaria. ¿Cuáles son los factores que contribuyen a la aparición de la hipertensión? Sabemos muy bien, los antecedentes familiares de hipertensión, como dijimos, si un padre es hipertenso hay riesgo, si los dos son hipertensos más riesgo. Pero contra eso no podemos hacer nada. La inactividad física, el sedentarismo y la obesidad, el consumo excesivo de sal, el alcoholismo, el tabaquismo, la dieta hipercalórica, sabemos que todo esto contribuye a la hipertensión. Tenemos que interrogar sobre fármacos o drogas que consuman los pacientes, drogas ilegales, pero también drogas que se utilicen para el tratamiento de algunas enfermedades, antimigrañosos, anticongestivos, analgésicos, pero también saber que hay algunos antineoplásicos modernos, por ejemplo, algunos que se utilizan para el cáncer de colon, que pueden dar valores de hipertensión arterial, incluso en crisis de hipertensión arterial. Entonces hay que interrogar todo el grupo de fármacos y de última hacer una investigación si alguno de ellos podría estar causando hipertensión arterial. Y tener en cuenta el estrés, la ansiedad y la depresión, que hoy son tan frecuentes en nuestro medio y en nuestra actualidad, y que causan hipertensión arterial. Y bueno, y nos entramos en algunos conceptos importantes que nosotros tenemos que evaluar
desde nuestro acto médico en tener conceptos. ¿Cuál es el concepto de enfermedad cardiovascular, cerebrovascular o renal establecida? Que ya me ponen al paciente en alto riesgo cardiovascular, y más allá de los valores de presión arterial que maneje, yo ya voy a tener que tratar. Si el paciente tiene un antecedente de infarto de miocardio, angina de pecho, si está revascularizado, tiene insuficiencia cardíaca o fibrilación auricular, ya es un paciente que tiene enfermedad cardiovascular establecida. Y ya no tengo que estar esperando las intervenciones en el estilo de vida, yo tengo que actuar sobre la presión arterial. El paciente con insuficiencia renal establecida, y eso lo vamos a definir con un clearance de creatinina menor a 30, o con una proteinuria, un cociente albumina-creatinina mayor a 300 miligramos cada gramo. Esto se hace con una orina aislada. La primera orina de la mañana tiene una altísima correlación con la albúmina de 24 horas. Entonces no necesitamos pedirle al paciente una orina de 24 horas para definir si ya tiene proteinuria o insuficiencia renal crónica. Si tiene ateroma estenosante, si ha tenido un accidente cerebrovascular, un accidente isquémico transitorio, y si tiene retinopatía avanzada. Todo esto me define el daño establecido, cerebrovascular, cardiovascular o renal. Pero sabemos que antes de eso, quizás lo más importante sería llegar nosotros en esta etapa, es cuáles son los conceptos de daño orgánico inducido por hipertensión, que también me van a colocar al paciente en un nivel de riesgo que me lleva a bajar mi umbral para iniciar tratamiento, a no esperar las intervenciones, el efecto de las intervenciones en el estilo de vida para bajar la presión arterial, porque posiblemente yo, si actúo precozmente, puedo retrogradarlas. ¿Cómo vamos a definir daño orgánico inducido por hipertensión a nivel del corazón? La presencia de hipertrofia ventricular izquierda, aunque hoy en día también se incluyen dentro de este grupo la dilatación de la aurícula izquierda, el remodelado ventricular concéntrico y la disfunción diastólica. El daño renal inducido por hipertensión sin concepto de daño ya establecido es cuando el clearance es menor a 60, entre 60 y 30, o tiene una microalbuminuria entre 30 y 300, ¿sí? Más de 300 dijimos que ya es albuminuria. El daño a nivel de las arterias va a ser a través del diagnóstico de rigidez arterial. Ya el daño establecido es un ateroma estenosante. La rigidez arterial o una presión de pulso elevada en adultos la podemos diagnosticar con una presión de pulso elevada en adultos o con la medición de la velocidad de la onda de pulso carótido femoral mayor a 10. Aunque no le vamos a hacer estos estudios a todos los pacientes, vamos a ver en qué pacientes podría estar indicado y cuáles son las cosas que sí le vamos a hacer a todos los pacientes. A nivel del cerebro, el daño orgánico inducido por hipertensión pueden ser alteraciones cognitivas. Entonces vamos a hacerle pruebas cognitivas en pacientes que tengan algo que nos haga pensar que tiene algún daño, por ejemplo, aquellos pacientes con pérdida de la memoria. Podemos encontrar en esta instancia infartos lacunares, diagnosticados por una resonancia cardíaca, una resonancia cerebral, pero no le vamos a pedir una resonancia a todos los pacientes. Y la retinopatía incipiente puede ser manifestación de daño inducido por hipertensión, pero nosotros no le vamos a pedir un fondo de ojo a todos los pacientes, porque la retinopatía incipiente, los daños de la retinopatía incipiente, no tienen una alta visualización por todos los operadores de la misma forma, no son tan reproducibles. Entonces veremos en qué pacientes vamos a solicitar. Si a todos los pacientes le vamos a pedir le vamos a hacer un electrocardiograma, para detectar entonces los signos de hipertrofia ventricular izquierda, que ustedes muy bien conocen y los vamos a repasar. Sabemos que el ecocardiograma es más sensible que el electrocardiograma para diagnosticar hipertrofia ventricular izquierda, además de que nos aporta información sobre la geometría ventricular, la función diastólica, el tamaño de la aurícula y de la aorta. Entonces, si está disponible, puede considerarse una indicación apropiada. Ustedes saben muy bien que el diagnóstico de hipertrofia por ecocardiograma lo vamos a hacer por fórmula, una fórmula que nos marque, que nos determine la masa del ventrículo izquierdo. Y la masa del ventrículo izquierdo dividido la superficie corporal nos da el índice de masa. Y vamos a hablar de hipertrofia ventricular izquierda cuando tenga un índice de masa mayor a 95 en una mujer, mayor a 115 en el hombre. Por debajo de eso no vamos a hablar de hipertrofia y va a ser normal su masa. Dijimos que también podemos ver la geometría ventricular, es decir, puede ser que sea un ventrículo que no tiene incrementada su masa,
pero tiene incrementado el espesor de las paredes en relación con su cavidad. Cuando el espesor de las paredes está incrementado en relación con la cavidad, es el remodelado concéntrico, que lo hacemos por fórmula. Nosotros vemos cuánto mide la pared posterior, 2 veces la pared posterior, por ejemplo, si mide 10, 20 dividido el diámetro de la cavidad, es ese espesor parietal relativo. Si es mayor a 0,42, con un índice de masa normal, hablamos de remodelado concéntrico, y si es menor a 0,42 sería una geometría ventricular normal. Entonces, en base al índice de masa y al espesor parietal relativo, que dijimos que lo hacemos con el espesor de la pared posterior, 2 veces dividido el diámetro diastólico, podemos determinar la geometría, sabiendo que en estudios de pacientes hipertensos, la mortalidad, eran aparte obesos, la mortalidad de los pacientes se fue incrementando a medida que la geometría era más adversa. Ya desde el remodelado concéntrico la mortalidad fue mayor que en los pacientes que tienen una geometría ventricular normal. Y la hipertrofia excéntrica tiene un incremento de la mortalidad, y la mayor mortalidad en este estudio se la llevó los pacientes con hipertrofia concéntrica. Además de diagnosticar entonces la hipertrofia con el índice de masa, la geometría ventricular con el espesor parietal relativo, sabemos que nosotros podemos medir el tamaño de la aurícula izquierda. Lo mejor sería medir el volumen de la aurícula izquierda en 4 cámaras y en 2 cámaras, y un volumen normal, anormal, es mayor a 34 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal. Por eso está incluido en los parámetros que nosotros utilizamos para diagnosticar disfunción diastólica. Y además, entonces, de medir el tamaño de la aurícula izquierda, valoramos la función diastólica a través del jet de lleno mitral, el Doppler tisular, ya sea septal o lateral de anillo mitral, y el jet de insuficiencia tricuspidia. Entonces, a nivel cardíaco, a todos los pacientes electrocardiograma, y si está disponible, en el medio de ustedes, por si siempre lo está, es el ecocardiograma. Y a todos los pacientes le vamos a tratar de diagnosticar el daño orgánico inducido por hipertensión, midiendo la creatinina en análisis de sangre, calculando el clearance de creatinina por fórmula, ya sea la más sugerida en las guías de hipertensión es el CKD-EPI. Entran en la aplicación, ingresan los datos y calculan el clearance. Hay otras, la MDR, que es más recomendada por los nefrólogos, y cuando es menor a 60, diagnosticamos función renal reducida. Cuando es menor a 30, ya daño establecido. Y la albuminuria, que se hace con una orina, la primera orina de la mañana. Entonces ustedes le deberían pedir al paciente el análisis de sangre, que ya veremos cuál es, y la primera orina de la mañana, donde tienen que pedir cociente albúmina creatinina, ¿sí? Para que él estime esto. Y esto es lo que es importante de la orina del paciente con hipertensión. En todo paciente hipertenso, entonces se debe registrar la creatinina para calcular el filtrado y el cociente albúmina creatinina. Y en caso de diagnosticar daño orgánico por hipertensión, vamos a repetir estas determinaciones al menos una vez al año. Fíjense cómo el daño renal se valora no solo con el clearance. Según el clearance vamos a tener un daño renal más o menos establecido, sino también con el grado de albuminuria. Nosotros podemos tener un paciente con un clearance mayor a 90, pero con una albuminuria mayor a 300, y ya el riesgo de ese paciente es mayor. Entonces hay que tener en cuenta las dos cuestiones, el clearance y la albuminuria. Esto es en todos los pacientes. Ahora, sabemos que podemos valorar otras cuestiones, pero no están indicadas, ¿sí? Por ejemplo, ustedes en el sanatorio tienen posibilidad de valorar la rigidez arterial a través de la velocidad de la onda de pulso carótido femoral, ¿sí? Esto no se sugiere de rutina, y sí podría ser de utilidad en pacientes de mediana edad hipertensos. No se les ocurra pedirle a un paciente añoso porque va a dar anormal. Entonces, en pacientes de mediana edad hipertensos, si esto podría orientarlos a si tienen que iniciar o no tratamiento, es una herramienta más que tienen. Un valor mayor a 10 metros por segundo es un umbral para definir rigidez de las grandes arterias. Entonces, yo no he tenido oportunidad de verlo personalmente, ustedes quizás sí, ustedes saben muy bien que entonces hay que tomar
la medición de dónde se palpa mejor el pulso carotidio, marcar la distancia proximal, que sería entre el pulso carotidio y el manubrio external, la porción proximal, y tomar entonces esa distancia. Después vamos a tomar la distancia distal, que es entre el pulso femoral, en el tercio interno del pliegue inguinal, donde más fuerte se sienta, marcan ahí y miden la distancia hacia el manubrio external. Y esa va a ser la distancia distal. Se deben ingresar todos los datos entonces en la computadora. Posteriormente le van a conectar el electro al paciente. No sé si lo han hecho, ustedes han visto esto con Staffieri, quizás, si han No. rotado, no sé, si han rotado con él. Sí, la teoría, pero nunca lo vimos. Bueno, él lo usa, se pide bastante, yo escucho que se pide bastante porque eh, lo maneja Margarita también. Entonces, colocan el electro, porque tenemos que tener una buena onda de electro, y después con un tonómetro se va a tomar la onda del pulso de la carótida y la onda del pulso en la femoral. Y se va a comparar desde la distancia que tarda, o sea, desde el pulso, desde el QRS hasta la onda, y desde el QRS hasta la otra onda. Este sería, por ejemplo, a nivel de la carótida, y ahora después va a tomar desde el QRS hasta la femoral. Y la distancia tiene que ser, o sea, la distancia entre el QRS y la carótida, entre el QRS y la femoral, no tiene que ser mayor a 10 para que sea rigidez. En el caso de este paciente, creo que le da 6, que sería un valor normal. Ahora yo se las muestro en otro gráfico que tengo, como en este gráfico, fíjense, este sería, por ejemplo, a nivel de la carótida, desde el QRS hasta que comienza la onda de pulso, y desde el QRS hasta que comienza la onda de pulso, en la femoral es obvio que va a empezar después porque tiene que llegar hasta ahí abajo. Pero bueno, lo que se toma es esta diferencia, ¿no? Entre que comienza una onda y que comienza la otra, no tiene que ser mayor a 10. Como les decía, no es una indicación formal, ¿sí? Sí podría servir en algunas situaciones, como dijimos, hipertensos de mediana edad, para saber si estos pacientes tienen más rigidez. Bueno, les podría bajar el umbral para decir a este paciente hay que medicarlo. ¿Y a todos los pacientes debemos pedir un fondo de ojo? No, ¿sí? Los signos de retinopatía avanzada, es decir, si encontramos hemorragias, microneurismas, exudados duros, algodonosos o papiledema, que son bien de retinopatía avanzada, eso cualquier operador que haga el fondo de ojo lo va a ver. Entonces es altamente reproducible y tiene alto valor predictivo positivo de mortalidad. Pero los signos de retinopatía incipiente, que pueden ser los estrechamientos arteriolares, los cruces arteriovenosos, son menos reproducibles, es decir, no lo van a ver todos igual y por lo tanto tienen menor valor predictivo positivo. Entonces, ¿en qué pacientes debemos pedir un fondo de ojo? En aquellos pacientes en los cuales es más frecuente que puedan tener retinopatía avanzada, en aquellos con hipertensión grado 2 o grado 3 o con diabetes, ¿sí? En un paciente hipertenso grado 1 no estaría indicado. Un ejemplo entonces, acá básicamente más que nada de cruces arteriovenosos, ¿sí? Cómo se deja de ver la vena cuando está cruzada por la arteria. Y estos son ejemplos de retinopatía avanzada que, como decía antes, son incuestionables los signos de afectación y altamente reproducible con alto valor predictivo de mortalidad. Pero no es lo que pasa para el paciente con grados leves de hipertensión. ¿Y en qué paciente deberíamos pedir alguna prueba cognitiva o una resonancia? En realidad, en fases asintomáticas, los pacientes pueden tener infartos lacunares, microsangrados, atrofia cerebral y podemos tener pruebas cognitivas anormales, pero vamos a pedir pruebas cognitivas que habitualmente las hacen los neurólogos en aquellos pacientes que nos parezca que tengan un deterioro cognitivo prematuro. Básicamente podemos nosotros preguntarle en nuestra consulta si el paciente tiene problemas de memoria. Cuando el paciente, a veces lo refieren espontáneamente, si estos pacientes tienen problemas de memoria, olvidos, muchas veces son por distracciones, la mayoría de las veces, pero si a nosotros nos generan la duda, deberíamos pedir que sea evaluado por un neurólogo que le hagan las pruebas cognitivas. Llevan tiempo,
eh, bien hechas, entonces, bueno, tiene que hacerse el neurólogo, ¿no? Y resonancia magnética, bueno, en aquellos pacientes que tengan alteraciones neurológicas, deterioro cognitivo comprobado, sobre todo, como les decía, pruebas de pérdida de la memoria, bueno, se le puede pedir una resonancia encefálica, pero eso ya va a ser más patrimonio del neurólogo, ¿sí? Nosotros en nuestras consultas tan mal pagas no podemos hacer todo esto y aparte no lo sabemos hacer. Hay varias pruebas cognitivas que están en la literatura, pero si ustedes se ponen a investigarlas, aplican más a que las vea el neurólogo porque son algunas bastante complejas. Entonces, el electro y el eco a todos, el laboratorio para calcular el clearance con su orina a todos, ¿sí? Entonces, ¿qué le pedimos en el laboratorio? Hemograma completo, glucemia en ayunas, hemoglobina glicosilada. ¿Por qué? Porque estamos evaluando el riesgo del paciente, porque en base al riesgo del paciente va a ser nuestro inicio de tratamiento. Colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos, uricemia, catequina plasmática para calcular el clearance, el ionograma plasmático que nos puede incrementar la sospecha de si el paciente puede tener un aldosteronismo, y la orina completa con sedimento urinario, básicamente sedimento urinario para ver si hay cilindros, si hay sangre que nos permita ya hablar de un daño ya establecido, pero básicamente para evaluar el cociente albúmina-creatinina, ¿sí? Y el electrocardiograma, como dijimos, a todos. Entonces, con estas herramientas nosotros ya estamos en condiciones de evaluar el riesgo de este paciente. Va a ser muy alto riesgo cardiovascular, el antecedente de enfermedad cardiovascular, cerebrovascular o renal establecida, por todo lo que dijimos antes. Antecedente ACV, AIT, infarto, revascularizado, angina, falla renal, retinopatía avanzada, enfermedad vascular periférica o ateromatosis obstructiva en un test de imagen. ¿Qué sería una ateromatosis obstructiva? Por ejemplo, si yo le informo una carótida mayor al 50%. Si fuera menor al 50%, no es muy alto riesgo, sino es un alto riesgo. Cambia un poco en cuanto a eso. Y alto riesgo cardiovascular es el paciente en el cual diagnosticamos diabetes o tenemos un valor extremo de un único factor de riesgo. Por ejemplo, un colesterol total más de 300, independientemente del valor de presión, ya es un alto riesgo, o un valor extremo de presión arterial. Tener más de 180-100 ya también nos pone en alto riesgo. ¿O qué tiene daño orgánico por hipertensión? Signos de hipertrofia en el electro o evidencia renal, de enfermedad renal crónica. Algunos sugieren utilizar los scores. Yo creo que nosotros estamos más para la evaluación global de nuestro paciente y no solamente introducir los datos en un score. Estos scores, ustedes saben muy bien, los conocen, estiman los riesgos a 10 años en base a la edad, el sexo, el tabaquismo, el colesterol total y la presión sistólica. Sirve más que nada para recategorizar al paciente cuando nosotros logramos quizás mejorar sus hábitos, que deje de fumar, que controle su presión, y para que él vea que su riesgo ha bajado, pero para en nuestra evaluación inicial, quizás la evaluación integral me parece más criteriosa, ¿no? En base a todo esto, nosotros podemos utilizar estas tablas también que tienen en cuenta no solo el valor de presión arterial, sino si tienen uno o más factores de riesgo adicionales. Estas tablas han ido cambiando con los años, en las distintas guías, y incluso en cuanto a los factores de riesgo adicionales, se ha tornado un poco más ambigua la definición, se han incluido muchos criterios adicionales que uno ya después no sabe cuál tomar, si tomar todos, porque si tomamos todos los que se incluyen, todo catalogado como riesgo, ¿no? Por ejemplo, el paciente sin factores de riesgo adicionales, con valor presión arterial normal alta, es un bajo riesgo. El paciente, si no tiene factores de riesgo adicionales, pero ya tiene un valor de presión arterial mayor a 160-100, ya es un riesgo moderado. Lo importante es tener en cuenta que los pacientes que tienen enfermedad establecida ya son todos muy alto riesgo, y los pacientes con diabetes, con daño orgánico por hipertensión, o con 3 o más factores de riesgo, ya son un riesgo alto, ¿sí? A mí la que por ahí más clara, los conceptos quizás más claros me dejan en cuanto a estos factores de riesgo son la edad. Una persona que tiene más de 55 años, hombre, más de 65 mujer, ya tiene un factor de riesgo adicional, el tabaquismo, la dislipemia definida con estos criterios, la glicemia alterada en ayunas ya obraría como un criterio adicional de riesgo sin ser diabetes, la obesidad,
el perímetro definido por índice de masa o perímetro abdominal incrementado, y el antecedente familiar de enfermedad cardiovascular prematura, definido como el antecedente de enfermedad, como ustedes saben muy bien, infarto, angina, revascularización, en el padre menor a 55, en la madre menor a 65. Entonces, una vez que detectamos, buscamos factores de riesgo y enfermedades concomitantes, detectamos el daño orgánico por hipertensión o enfermedad cerebrovascular o renal establecida, vamos a ver cuándo iniciamos tratamiento. Pero bueno, para cumplir con el horario, terminamos acá, y la próxima, entonces, partiendo del riesgo de los pacientes, vamos a iniciar tratamiento. Vamos a hacer todo un pasaje por todas las intervenciones en estilo de vida, y después el tratamiento farmacológico, si les parece. Excelente. Cari, a mí me queda una sola pregunta. La... Uy, se cerró una puerta. Eh, Le tomamos la presión a todos los pacientes, vemos el riesgo. El laboratorio es inicial, supongamos un chico de 23 años que viene presión normal alta. ¿Le pedimos un laboratorio también de entrada? Sí, sí, porque ¿sabes qué? Ese paciente puede tener un colesterol total elevado. Yo no me baso tanto, la guía te dice el colesterol total de 300, pero a mí me gusta, obviamente, todo el colesterol. Ese paciente tiene un colesterol LDL mayor a 190 y ya es un alto riesgo cardiovascular. Entonces, en Claro. este paciente vos no solo le vas a iniciar la estatina porque tiene indicación por sí misma de iniciar la estatina, sino sabes que ya tenés dos factores de riesgo: la hipertensión y la dislipemia. Entonces, sí, en todo paciente, aparte vos podés diagnosticar una diabetes, podés No, pero te digo en normotensión, un paciente de normotensión de consultorio, le pediríamos, ustedes les ¿A vos piden estás diciendo un paciente que en consulta está normotenso? y 20 y pico de años, ¿viste? Eso que vienen por deporte, qué sé yo, o algo. No, no. Le Mira, haces un eco y labo, le haces control a los 5 años, en un paciente que te consulta por un control de salud, sí, o algo así benigno, digamos. Sí, un apto físico para el deporte, sí. mira, Porque lo que está a la indicado es, ergometría por ahí lo mandan mucho, no pero el tiene resto, indicación. Por ejemplo, la perfecto. ergometría no tendría indicación. En un paciente que no tiene un control de salud previo, vos sí tenés que aprovechar para diagnosticar algo que no se diagnosticó antes. Por ejemplo, si somos estrictos, por ejemplo, en todo chico debería pedirse un perfil lipídico, y no sé si alguno tiene hijos o demás. Ningún pediatra te pide un perfil lipídico a los chicos. Y antes de los 11 años ya se debería saber si son dislipémicos o no. Entonces, muchas veces los pacientes llegan hasta los 18 años y nadie le pidió jamás un perfil lipídico, y es muy Claro. prevalente la dislipemia. Entonces, si ese paciente que te viene por un control de salud, aunque esté normotenso, nunca se hizo un laboratorio que tenga lípidos, pedir un laboratorio para detectar diabetes y dislipemia. Básicamente un básico hemograma. Yo, por ejemplo, a ese paciente yo no le pido orina. Yo no le pido orina a los pacientes, excepto un hipertenso. Pero porque ¿qué estoy buscando? Digo, en cambio sí le pido para saber si tiene dislipemia y si tiene diabetes. Si vuelve en el medio de ustedes le pueden pedir todo lo que quieren, pero yo le pido lo que voy a buscar. Perfil, un hemograma, glicemia, uremia, crati, iono y perfil lipídico, le pido a todos. Para tener una vez, ya después no necesito repetirlo, eh, podría ser cada 3 a 5 años. Pero Claro. sabemos que por rutina a veces a los pacientes se le piden todos los años, no tienen indicación. Si soy estricta, no tiene una indicación que esté en una Sí, guía. quizás es más de prevención que de hipertensión en sí Claro, mismo. Porque viste que hace mucho eco a chicos jóvenes, ustedes de abajo, de sí. 20, y entonces quería saber qué tanto le piden a los pacientes. No, el arco no tiene ninguna indicación, ustedes saben muy bien, ¿no? Sí, por eso se hacen de todo y quería saber La que. ergometría no tiene ninguna indicación, pero por ejemplo, yo eso se lo digo a los pacientes cuando yo en otros lados hago estudios funcionales. Em, los de rugby, en sus cositas que hay que escribirle, vienen con ergometría. Y vienen, por ejemplo, con cosas rarísimas, como por ejemplo, un Machado Guerreiro para diagnosticar. ¿Qué se descarta con Machado Guerreiro? ¿Ustedes saben? Un test serológico. Chagas. Pero no se usa más hace... Claro. Entonces, a eso voy. No tienen ni idea los que elaboran los criterios de apto físico del deporte. Pero, por ejemplo, rugby lo pone de rutina. En realidad, una ergometría antes de los 30, 35 años no tiene ninguna indicación.
A menos que vos quieras en una persona joven diagnosticar, qué sé yo, si tiene un golf y quiere ver si la preexcitación es transitoria, o tiene alguna arritmia que te sugiera que esa arritmia es de esfuerzo, no tiene indicación. Pero bueno, es una práctica que, si bien tiene un riesgo, si vos la indicás mal, puede tener un riesgo, es una práctica que vos estás monitoreando un esfuerzo fisiológico, entonces cuando viene pedida yo no le digo nada al paciente, pero no es una práctica que yo indique. Sobre todo porque está mal paga, ustedes saben muy bien que es una práctica pésimamente paga por las obras sociales y por eso cuesta tanto que se pueda pagar más. La pagan muy mal las obras sociales, entonces entre las retenciones que hacen las instituciones, al médico le queda muy poco. Es una práctica muy paga que es interesante y aparte el paciente a veces se quiere probar su capacidad de esfuerzo y no es para eso la ergometría, porque si no tendría que ser una ergometría con un protocolo diferente. Vieron que se quieren correr todos los pacientes y no es para eso, es para detectar cuestiones médicas. Pueden ser, hay protocolos que usan en los centros deportivos, qué sé yo, los que le hacen a los deportistas, tienen que ser protocolos especiales, pero no son los que tenemos que hacer nosotros para diagnosticar la cardiopatía isquémica. Por ejemplo, podría ser una indicación si un paciente te refiere dolor en esfuerzo. eh, sí, sí. En ambos casos te querés matar. En el primero porque te va a correr media hora y bueno, no querés hacer el estudio tan largo, y en el otro porque tenés un miedo de que el paciente se te muera ahí. Es horrible, la ergometría yo no entiendo, es horrible. La indicación sería en pacientes antes del deporte, esos screenings del deporte, mayores de 30 a 35 años. Ahí sí, me parece súper criterioso, sobre todo si tiene factores de riesgo, y en los menores, saber que el crédito diagnóstico es pobre y que puedes tener falsos positivos por los infra-LCT en mujeres y en hombres también, que ustedes lo ven, pero no tener una indicación. Ahora, yo, cuando viene pedido, trato de ser, no decir no tiene indicación, sino digo, no, mucho no. Sí, yo quiero más descartar la cardiopatía estructural en ese joven. Ver que no tenga una micropatía hipertrófica, que capaz que en el erecto tiene alguna cuestión sutil. Si es joven, tratar de ver el nacimiento de las coronarias. eh, Vas a analizar bien el electro. Es mucho más importante eso que la ergometría. Ustedes eso lo saben muy bien. Pues una ergometría en alguien menor a 30 o 35 años no tendría una indicación formal. Pero bueno, cuando viene pedida, ustedes la tienen que hacer. ¿Qué va a hacer? No pueden cuestionar el que la pidió. Seguro. De hecho, a veces a uno le gusta. Si el paciente refiere un síntoma de esfuerzo, sí, para objetivarlo. Se agito, me agito al caminar, bueno, voy a hacer ergometría, ves que el paciente no se agitó, bueno, no sabes que, o sea, te das cuenta que o no respiraba bien. Es linda la ergometría del paciente de uno cuando uno quiere ver lo de su paciente. Cuando es un sobrepedido por pedir, a uno no le gusta hacerla porque no sabes ni qué estás buscando, de que te pagan mal. A uno le gustaría hacer solamente del paciente de uno, que quiere ver lo de uno. En los jóvenes, lo que tiene el joven es que vos decís, bueno, es un estudio que no me genera estrés. En el del viejito, te genera estrés porque no sabe qué te va a hacer, que tenés que estar con todos los ojos. Pero bueno, en paciente que tiene buena indicación es lindo. Cuando te hace el infle, el dolor, bueno, es contundente. Lástima que lo paguen tan mal, ¿no? Perfecto. ¿Me entienden? Pero bueno, el laboratorio sí, yo en el asintomático, para mí es re importante tener un screening, sobre todo porque hay mucha dislipemia. Yo lo que veo en la práctica es lo que se ve, mucha dislipemia no diagnosticada. Que no es que yo la empiezo a medicar de una, pero bueno, y también eso, saber que tampoco tenga tanta expectativa de que porque hace dieta o hace actividad física, la va a bajar. Ustedes saben muy bien que la dislipemia es más polimorfismo genético, es decir, tiene colesterol alto el que tiene la predisposición y no el que come demasiado. Pero bueno, tenerlo valorado por ahí en ese, por ejemplo, a mí algo que no está indicado claramente, pero yo le hago un eco de carótidas y con eso me voy quedando tranquila. Tiene colesterol alto, pero no tiene nada de las carótidas, en el paciente individual lo hago. Si yo le tengo que decir, si las guías dice eso, no. Saben ustedes que hoy no está muy indicado eso. Pero uno en el paciente individual, criteriosamente, puede
ver cómo lo va evaluando, ¿sí? Pero el paciente que ya va sumando cosas, tiene un poquito de presión, fuma. Ustedes saben que en tabaquistas jóvenes, yo veo teromatosis en personas súper jóvenes. Entonces te permite también mostrarle, si bien la placa es no significativa, que porque fuma, tiene placas a los 30 años. Entonces te sirve para esas cosas. Esto de las guías, esto es lo que está indicado. En hipertensión a mí me gusta cómo está diseñado porque está bastante claro, eh, y uno sabe lo que tiene que hacer y después si uno se desvía un poquito, uno sabe por qué lo está haciendo, por qué se está desviando el paciente individual. Mientras lo hace con criterio, está totalmente fundamentado. Pero la arometría sí es un tema, es un tema. Pero bueno, así como les digo esto, yo a mis hijos le he hecho arometría, por ejemplo. A mi hijo más grande, pero de chiquito. ¿Pero por qué? Porque tenía dolor, le dolía cuando corría, y bueno, yo le hice una arometría. Eh, ¿Qué encontré? Obviamente nada, pero en el que tiene un síntoma sí, pero por ejemplo, una persona joven que te hace dolor de esfuerzo, lo que sería más importante es tratar de verle el origen de las coronarias, porque en los jóvenes por ahí lo ves bien. Pero también es, si vos lo pediste, me pedís el eco, es una cosa que lo veo y que me da mucha indignación, no de ustedes, pero de de algunos médicos, todos los pedidos tienen el mismo diagnóstico. Disney, no, Disney, todos, de un operador. Y vos le interrogás al paciente y no tiene ese síntoma, pero tiene un montón de cosas. Y vos decís, ¿por qué me desorientan así? Porque si a mí me decís el síntoma, yo sé que me voy oriento a esto, o a veces capaz que uno a veces no necesita hablar mucho con el paciente, porque yo le hago el estudio, callada, pero... y una persona joven lo subestimo por joven, porque me pusieron ese diagnóstico que en todos igual, y capaz que tiene de todo, y si yo lo interrogaba, el diagnóstico me resultaba más fácil. Entonces hay que orientar en el pedido, a eso voy. Entonces vos ves un eco, o incluso una ergometría en una persona joven, pues sí, dolor torácico, descartar, nacimiento anómalo coronario, y yo voy a decir, en lo posible lo descarto, si no lo puedo ver, no lo puedo ver, pero trato de enfocarme en eso, si no uno lo hace, en general uno no va a buscar el origen de las coronarias en todos los pacientes porque es difícil verlo, pero si, bueno, si lo están buscando, uno se trata de esmerar, entonces tratar de orientar, fundamentales, cuando piden los estudios. Y en cuanto a las ergometrías también me parece importante orientar, aunque habitualmente cuando uno hace una ergometría, ahí lo va interrogando más al paciente en cuanto a los síntomas. Pero en el eco habitualmente uno mira el diagnóstico, pero es a veces tremendo. Así que bueno, las